El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Proletarios de todos los países unidos, escribió Marx en 1848 mientras el movimiento obrero daba pasos para conformar una fuerza que cambiaría el tablero político para siempre. En Colombia llegamos un poco más tarde a este punto. Fue en la década de 1920 que los obreros colombianos comenzaron a convertirse en un actor colectivo de trascendencia nacional. Muchos fueron los líderes de este movimiento, pero una mujer marcó una época en la historia de los movimientos sociales en nuestro país. Ella fue María Cano. En un mundo de hombres, esta mujer se lanzó al espacio público en busca del cambio social en Colombia. Famosos fueron sus discursos, los cuales llenaban de vitalidad al movimiento obrero. En la conducción, Juan Camilo Castillo. En la producción, Sergio Hernández. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre María Cano y el movimiento obrero colombiano. Para abordar este tema, contamos con la participación de Eduard Moreno Trujillo, quien es licenciado en Ciencias Sociales con una maestría en Historia de la Universidad de los Andes y además cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Católica de Río Grande del Sur en Brasil. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Javeriana, sede de Bogotá. Bienvenido, Eduard, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Camilo, gracias a ustedes por la invitación. Eduard, como es costumbre en este podcast, nos gusta empezar por lo más básico, así que quisiera que para iniciar nuestro diálogo del día de hoy nos pusiéramos de acuerdo sobre lo más básico, y esto es claramente ¿quién fue María Cano? Bueno, Juan Camilo, María Cano inicialmente fue una líder popular de los años 20, como tú lo dices en la introducción. Fue una intelectual que usó las letras y su voz en pro de la organización de la naciente clase obrera en Colombia. Pero además, creo que esto es muy importante, fue una educadora comprometida con la formación de los sectores trabajadores del país, específicamente en Antioquia, donde empezó su trabajo. Fue la imagen de la mujer que transformaría la sociedad a partir de su amor, de su belleza, y esto es una particularidad para la época, ¿no? De una u otra forma se creó una imagen de la mujer como redentora, como la posibilidad de la transformación, y creo que María representó eso muy bien a lo largo de su trayectoria, ¿no? Quisiera que ahondáramos o nos ayudaras a ahondar un poco sobre esto que hablas de su papel como educadora. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles fueron sus, digamos, sus mayores aportes en este ámbito al movimiento obrero y al movimiento político de aquella época? Sí. Mira, frente a eso, uno tiene que distinguir dos cosas, ¿no? Y es todo el proceso en el que se da la constitución de la clase obrera en Colombia, pero además su proceso de constitución ideológica o de construcción de conciencia política. Nosotros no vamos a encontrar en este periodo una formación de cuadros, pues una formación ideológica certera en la que van a traer a Marx, a Lenin, y se va a hacer toda una lectura concreta de esto. Por el contrario, vamos a tener unos procesos formativos que van a intentar captar dentro de su ejercicio la idiosincrasia de lo popular. Y en este caso, María Cano, por eso la identifico como educadora, va a ser muy importante porque la vamos a encontrar en la década del 20. En la biblioteca municipal, por ejemplo, de Medellín, la vamos a encontrar leyéndole a los obreros y a los hijos de los obreros, leyéndoles en voz alta el Ariel de Rodó, Sotanas Mágicas de Vasconcelos, Nubes Blancas de Gabriela Mistral. Es decir, tenemos todo un ejercicio de formación
de concienciación en María Cano y en sus compañeros del Partido Socialista Revolucionario, que rompe las lógicas de la formación de cuadros o de la formación ideológica que se podría estar dando en otros países de América Latina, como en Argentina, en Brasil, en el sur de Brasil, en Uruguay, debido a todo su proceso migratorio durante estos años. Pero aquí lo tenemos de otra manera, ¿no? Y es más de el uso de las letras. Y creo que en eso María Cano jugó un papel muy, muy importante dentro de la clase obrera. Podríamos decir entonces, y es una pregunta que me surge en este momento de forma intuitiva, podríamos decir que en ese papel que resaltas de María Cano, ella juega un papel fundamental en el proceso de una formación obrera, en este caso en Antioquia. Sí, y el papel de María Cano, que María Cano va a jugar va a ser muy particular, ¿sí? Y a eso le podemos sumar pues el papel que van a jugar otros intelectuales populares, les llamo yo, ya después entraremos a hablar de eso porque yo les llamo intelectuales populares, pero el papel que van a jugar otros intelectuales populares de la época va a ser importante, porque claro, ella va a empezar en Antioquia, pero ella va a ir por todo Colombia, ¿cierto? En un proceso peregrinatorio, los llamaban entonces las giras políticas que se hicieron. Y en ese proceso peregrinatorio, muy, muy, muy de una educación casi, le llamo yo, una especie de catequesis, ¿no? Ellos van de pueblo en pueblo en la arteria principal que es el río Magdalena y van educando bajo la voz, la palabra, van haciendo que los sujetos tomen conciencia de su condición de trabajadores, de generadores de riqueza. Y creo yo que en esa medida ya va a ser muy importante por eso, porque representa el papel, un papel delicado, pero también un papel combativo, que era un poco también la idea de ese concurso de la flor del trabajo que hacían los primeros movimientos obreros en el país. Entonces, en esa medida, ella va a andar por todo el río Magdalena, ¿sí? Va a ser el caso en el que en algunas giras políticas a ella los mismos trabajadores les van a pedir que bautice a sus hijos en el clero socialista. Hay todo un ejercicio de mística entre y de relacionamiento entre la intencionalidad de transformar la realidad del país, pero también una mística idiosincrásica de los sectores populares en los que se respeta sus creencias y demás. Y creo yo que ahí es donde juega un papel importante María Cano, que además representa el todo del movimiento de ese campo de izquierda que se está configurando en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Que es una izquierda más bien mixturada, que bebe mucho, bebió de el liberalismo radical, pero también de los socialismos franceses, de un cristianismo mucho más libertario. Entonces creo que ahí hay una cosa bien interesante con María y María representó todo eso. Muchas gracias. Bueno, si pensamos en la figura de María Cano y en los años, en la década del 1920 en Colombia, podemos, o diría yo, intuitivamente cualquiera puede llegar a la idea de que María Cano no era una, una mujer cualquiera de una extracción, digamos, social cualquiera. Y en su historia familiar encontramos que hacía parte de los sectores, digamos, acomodados de Medellín y pues una prueba de esas es que es prima de Fidel Cano, quien fue fundador del periódico El Espectador y que goza de mucha importancia actualmente a nivel nacional. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué aspectos o qué situaciones en particular hacen que María Cano abandone este lugar de privilegio y quizás es una frase poco afortunada, pero cometa una especie de traición de clase y empieza a participar del movimiento obrero de la época? Uh-huh. Bueno, frente a eso, yo creo que la frase puede sonar poco afortunada, pero es clave, porque sí hay un proceso de traición, de transformación. Pero mira que lo particular en esto es que esa idea de alejarse de la clase a la que se pertenece, no opera solo en María Cano, va a operar en la mayoría de los intelectuales populares de la época, ¿sí?
Y atendiendo a esto, lo que se puede decir es que la aparición de los intelectuales como movilizadores de ideas, que es lo que yo intento ubicar un poco a estos personajes como aquellos que van, que traen las ideas, que las hacen circular, lo que va a pasar es que se va a dar un encuentro entre aquellas ideas que develaban la explotación de los sectores subalternos, ¿sí?, con las experiencias de resistencias que se agenciaron en lo cotidiano. Entonces, en medio de este ejercicio de mutua afectación, creo yo, surgen estos individuos, ¿cierto? Como María Cano, como Tomás Uribe Márquez, ¿sí?, como Neftali Arce, ¿sí? Eh, entonces surgen estos individuos que de alguna manera, pienso yo que dialécticamente, de hecho, constituyen una intelectualidad popular, ¿sí?, y orgánica en las primeras décadas del 20. Y de una u otra forma, la constitución dialéctica de la que hablo, ¿sí?, hace referencia a la formación recíproca que se dio entre la configuración de un nuevo campo político, porque es que estábamos en ese contexto, se está configurando el campo político de la izquierda, con la consolidación de estos sujetos que empezaron a ser visibles organizadores de dicho campo. Entonces, de este modo, en las primeras décadas del 20, los intelectuales como María Cano representaron, y aquí utilizo una noción de Horacio Tarcus, del profesor Horacio Tarcus de Argentina, ellos conformaron una élite oscura de izquierda que de algún modo traicionaron su clase, la clase de la que provenían, ¿sí? Y entonces esta élite oscura de izquierda, y le llamó élite oscura de izquierda porque de una u otra forma es una élite, ¿sí? Eh, pues pretenden defender los sectores populares, pero de una u otra forma se diferenciaban de ellos. ¿Por qué? Porque tenían la posibilidad de acceder a ciertas lecturas, comodidades que no tenía la misma clase, ¿sí? Intelectuales entonces como María Cano o líderes populares como María Cano fueron el resultado de un complejo entramado entre lo popular, el rompimiento con su clase social a partir del compromiso y la organicidad del movimiento que se estaba formando. Y así creo yo que surgió en medio de las particularidades que ofrece este contexto social, político y económico, eh, y esas particularidades con relación a sus contactos con los sectores populares, porque de una u otra forma el problema social, ¿cierto?, está avanzando rápidamente en los diferentes polos económicos del país, ¿no? Entonces ese contacto directo con la pobreza, con la indigencia, con los hijos de los sectores populares que no teníamos, o sea, no sabían qué hacer. Creo que en ese contacto es cuando emerge una cosa que yo creo que es fundamental en estos intelectuales y por eso rompen un poco con su clase, y es la de compromiso. El compromiso con estos sectores, pero también con la transformación de la realidad nacional. Creo yo que esto es importante para entender el contexto y la figura de María Cano. Y entonces, si tenemos en cuenta ese aspecto de la traición de clase que lleva a cabo María Cano y este cúmulo de intelectuales de la época, ¿cómo definirías tú el pensamiento de María Cano? Bueno, frente a esto, a mí me parece que no se puede definir aquí solo el pensamiento de María Cano, ¿sí? Porque ella pasa por un proceso de formación bien interesante. Y lo que yo diría es que esto puede ser definido solo viendo la matriz que representó el Partido Socialista Revolucionario, ¿sí?, desde el 24, el 26, durante ese periodo. De alguna forma, ese campo de la izquierda colombiana que se va a constituir en estas décadas, ¿sí?, se hizo desde la pluralidad y la organicidad que ofreció el encuentro con diferentes tradiciones populares, y esas tradiciones populares cómo van a empezar a dialogar, ¿sí?, con las nuevas ideas de liberación que estaban apareciendo por ahí después de la revolución rusa y demás. Entonces, de algún modo, eh, conscientes un poco de las características y creencias de las masas populares, estos líderes, María Cano entre ellos, repito, eh, apropiaron o modelaron sus formas de accionar, ¿sí?,
y empezaron a hacer diversos procesos y formas para que las ideas circularan que les permitieran acercarse a la realidad de esos sectores, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, alejándose de las prácticas políticas de los partidos tradicionales, porque ahí hay que marcar eso, ¿sí? Vamos a tener nosotros que el pensamiento de María Cano se va a constituir o estructurar en el marco de una larga tradición de resistencia popular. No podemos decir que la resistencia popular en Colombia aparece ahí, no, se viene dando desde unas décadas atrás, ¿sí? Y eso va a entrar, esa resistencia popular va a entrar en contacto directo con el radicalismo liberal, el ideario de la Revolución Francesa va también muy marcado ahí, algunas formas de socialismo utópico, ¿sí? Y muy importante para la época y algo que marca no solo a la izquierda, sino a la élite política, es el culto a la palabra escrita. Eso es importante. Entonces, tampoco podemos olvidar ahí la propia formación de María Cano en el marco de una familia liberal mucho más abierta en Medellín, y entonces a partir de eso, pues ella va a tener unas lecturas infantiles donde vamos a encontrar a Rodó, lo que decía ahora, ¿no? A Gabriela Mistral, Vasconcelos, una serie de lecturas que van a permitir que ella vaya formando una idea del sujeto y una idea de la humanidad muy, muy importante, ¿no? Comprendo. Dicho esto, quisiera que retomáramos un concepto que nos has nombrado ya en un par de ocasiones, y es el de intelectuales populares. ¿A qué hace referencia esta idea de intelectual popular o qué pretendes decirnos con este concepto? Y tengo otra pregunta que me resulta a mí intuitiva o que quizás ayudaría a nuestra audiencia a entender un poco más. Esa idea intelectual popular, ¿la piensas en contraposición a la idea de intelectual orgánico de Gramsci? Bueno, ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Y es que cuando yo estaba viendo el movimiento de estos líderes, porque inicialmente los asumo como unos líderes, ¿cierto? Que permiten organizar los sectores obreros y populares de la época. La primera palabra que se viene a la cabeza cuando se trata de ellos y su relación con las ideas es el intelectual orgánico gramsciano. Pero ¿qué encontraba yo con el intelectual orgánico de Gramsci? De una u otra forma, el intelectual orgánico emerge de un bloque histórico particular para darle homogeneidad, para homogeneizarlo. Es decir, que los sectores de élite, la burguesía, en este caso, van a generar unos intelectuales que permiten darle coherencia a aquello que hacen. Los sectores obreros hacen lo mismo, pero con estos sujetos, ¿sí? El caso de María Cano, no, yo sentía que no podían quedar en el mero, en la mera definición de intelectual orgánico, en tanto, como ya hablamos hace unos minutos, son intelectuales que salen de la clase, ¿sabes? Le dan la espalda a su clase, ¿sí? Y se comprometen con otros sectores. En esa medida, no son los sectores quienes constituyen al intelectual, son los intelectuales los que se adhieren y se comprometen a los sectores, a otro tipo de sectores sociales. En esa medida yo empecé a acercar mucho más a estos personajes, repito, María Cano, Ignacio Torre Giraldo, Tomás Uribe Márquez, empecé a acercar mucho más las definiciones, la definición de intelectual, un poco haciendo una transposición ahí, la definición de intelectual de Jean-Paul Sartre. Y entonces, ¿cómo define Jean-Paul Sartre el intelectual? Sartre define el intelectual como un monstruo, un sujeto que se mete en lo que no le interesa y empieza a deformarse a sí mismo. Y creo yo que lo que va a pasar con estos sujetos, o con la mayoría de estos sujetos, porque no todos son este tipo de intelectuales, hay unos que sí son orgánicos, ¿sí? Diría yo el caso de un Raúl Eduardo Maech, ¿sí? O un Ignacio Torre Giraldo. Entonces, en esa medida, lo que va a pasar con ellos, en el caso de María Cano más concretamente, es que se van a meter, se van a empezar a entrometer en lo que no les importa, entre comillas esto, ¿no? Esto es importante, a comprometerse con sectores que no son de su clase, ¿sí? Y en esa medida se empiezan a hacer intelectuales porque movilizan ideas, pero se hacen intelectuales comprometidos con lo popular en tanto son intelectuales populares, ¿sí?
Y por eso no los acerco tanto a la idea de Gramsci, el intelectual orgánico. Esto, repito, en el caso de María Cano y de Tomás Uribe Márquez. Sí, es muy, muy importante. Entonces, para mí el intelectual popular es ese intelectual que se compromete con los sectores marginados, ¿sí? Pero asumimos que nunca va a ser parte de ese bloque, porque tienen otra formación, tienen otras condiciones, ¿sí? Lo que no significa, lo que no va a hacer mella en su compromiso. He ahí como yo identifico o defino pues esto de los intelectuales populares. A modo de recapitulación, se podría decir que el intelectual popular es el intelectual comprometido con la causa, diría yo, de liberación de los sectores populares, ¿o te entendí mal? No, está perfecto. Son los intelectuales comprometidos, pero es un compromiso que se hace desde su negación como sujetos dentro de una clase particular. Es decir, el intelectual orgánico que emerge de una clase particular es un intelectual comprometido con su clase. Estos señores son intelectuales populares comprometidos, pero de una u otra forma negaron, lo que hablamos ahora, negaron su clase, su procedencia, ¿sí? Y se comprometen con algo que ellos en el fondo no son, pero están comprometidos. Perfecto. Quisiera que habláramos un poco del papel entonces que tienen no solamente María Cano, sino este grupo de intelectuales, de intelectuales populares, como tú lo denotas, en la creación y el desarrollo del Partido Socialista Revolucionario. Uh-huh. Bueno, en el Partido Socialista Revolucionario vamos a tener, evidentemente hay muchos actores ahí, pero creo yo que al lado de María Cano vamos a tener tres figuras que me parecen claves para su devenir y que yo de una u otra forma he intentado trabajar desde diversos ámbitos, pero además son figuras que cumplen roles particulares al interior del Partido Socialista Revolucionario, ¿no? Entonces yo aquí voy a tomar a tres puntuales que son Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torre Giraldo y Raúl Eduardo Maecha, que son los que he trabajado junto a María Cano. Inicialmente hay que asumirlos con que ellos tuvieron una preocupación inicial, que era una preocupación también del Partido Socialista Revolucionario, ¿sí? Y es la de hacer circular las ideas, hacer que las ideas o las nuevas ideas se movieran por el país, que las conocieran, porque ¿sí? Se partía de eso. Entonces, en ese caso, a Tomás Uribe Márquez lo vamos a tener. Tomás Uribe Márquez pues también es hijo de una familia prestante de Antioquia, muy importante. Él va a tener la posibilidad de irse a hacer sus estudios de ingeniería agrónoma a Inglaterra, pues va a tener contactos importantísimos allá, va a estar en toda Europa conociendo textos. Cuando él termina sus estudios, él termina en México colaborando mucho en la Revolución del 10, ¿sí? En muchas zonas de México. Él vuelve a Colombia, en Colombia él dura 2 o 3 años en la finca de sus papás para hacer que era una finca cafetera muy importante, para hacer pues para como, él tenía como una culpa con sus padres, ¿no? Por haberse ido y dejarlos tanto tiempo. Pero después él se da cuenta que él tiene que entrar a la lucha. Y en ese momento se está reestructurando el partido, lo que era el antiguo Partido Socialista, y él va a entrar ahí y en ese punto él se va a convertir, creo yo, en un centro, ¿sí? Él va a representar en el movimiento la organización central. Y lo más interesante es que él, desde su posibilidad de lecturas fuera, porque él va a conocer los textos de algunos anarquistas importantes, va a conocer los textos de Marx. Creo yo que uno de los primeros que va a citar a Marx, no el primero, pero uno de los primeros que va a citar a Marx va a ser él con una obra muy importante que se llama Rebeldía y Acción, publicada en 1927. Entonces él va a ser un organizador muy importante del Partido Socialista.
¿sí? Tomás Uribe Márquez. Un intelectual también, un intelectual popular porque también rompe un poco con su clase, ¿no? Al igual que María Cano. Otro señor que va a ser muy importante es Ignacio Torre Giraldo. Pero Ignacio Torre Giraldo, pareja de María Cano, ¿no? Ignacio Torre Giraldo se va a alejar de, de, de esa construcción teórica que va a intentar, construcción para la acción, ¿no? Teoría para la acción que va a intentar Tomás Uribe Márquez, y Ignacio Torre Giraldo se va a dedicar a la difusión periodística, ¿sí? Y él va a actuar principalmente en el sur del país, en Cali, y Torres Giraldo va a fundar un periódico que creo que es clave para el movimiento obrero en la época, en la década del 20, que es La Humanidad, ¿sí? Pero además, Ignacio Torres Giraldo se va a construir, se va a configurar como en el historiador de la clase obrera. De hecho, mucho de la historia de la clase obrera que tenemos hoy se la debemos a los tomos espectaculares y a las fuentes que recopiló Ignacio Torres Giraldo sobre la lucha popular y de los sectores populares, ¿sí? Entonces ahí tenemos Tomás Uribe Márquez, repito, es un organizador central, y tenemos en ese mismo momento a Ignacio Torres Giraldo, alguien de extracción mucho más popular, que había sido también obrero y demás, en el sur del país con el periódico La Humanidad, articulando ese trabajo desde lo periodístico. Y tenemos una figura que a mí me parece misteriosa en todo su ámbito, pero muy, muy interesante. Es la figura de Raúl Eduardo Maecha. En Raúl Eduardo Maecha no encontramos el teórico, el manifiesto que escribe manifiestos políticos. En Raúl Eduardo Maecha no encontramos el articulador en los periódicos, aunque participó en muchos. No, en Raúl Eduardo Maecha encontramos la palabra, el, 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 el sujeto pues un poco indomable que andaba por todo el país intentando organizar a los sujetos, ¿sí? Y entonces vamos a tener un trabajo de Raúl Eduardo Maecha muy importante en los enclaves norteamericanos, tanto de Banano como en los petroleros, ¿sí? Y él va a andar a la espalda con una pequeña imprenta, y a donde llega empieza a imprimir cosas. Entonces creo yo, pero repito, es alguien que va a utilizar las palabras. Cuando Raúl Eduardo Maecha sale, después de la masacre de las bananeras, llega a Panamá y luego va a Uruguay al Congreso Comunista de la Internacional. Raúl Eduardo Maecha se describe como alguien que habla con el pueblo. Siempre se va a describir así. Y él dice, yo hablo a la gente del pueblo, le tengo que contar cuentos, porque son sus creencias. Yo no soy un intelectual, yo soy un guerrero, decía él en eso, ¿sí? Y yo le cuento al pueblo lo que quiere creer, y a partir de eso él se describe en muchas cartas como un redentor del pueblo. Entonces esas tres figuras me parece que son importantes, y es un poco como el escenario en el que se va a mover el Partido Socialista Revolucionario en la época. Y María, obviamente, entre estos personajes va a jugar un rol importante porque también es la voz, ¿no? Es la que va con ellos y va mostrando y va enseñando, ¿no?, las cosas. Me resulta sea amena tu explicación y me surge una pregunta, y es que el movimiento obrero de la época, estamos situados en la década de 1920, era, ¿se agotaba en el Partido Socialista Revolucionario o era algo mucho más que eso, en el que el Partido Socialista Revolucionario era solamente una de sus apéndices? Primero, el movimiento era más bien complejo, ¿no? Y recordemos que, y acá quiero hacer un paréntesis un poquitico para devolverme una cosa que es importante, y es que el movimiento obrero, para entender el movimiento obrero de la década del 20, es su extracción, o sea, es decir, cómo se configura el movimiento obrero. Diferente a lo que puede ocurrir en algunos países, o lo que puede ocurrir en algunos países de Europa, cuando aparece la cuestión socializada en los procesos de industrialización a finales del 18, comienzos del 19, donde hay un desplazamiento masivo de trabajadores del campo hacia la ciudad, y a partir de eso nace la cuestión social, repito. En Colombia vamos a tener una particularidad bien interesante, y es que la clase obrera aparece, ¿sí?, emerge fragmentada. ¿Pero por qué fragmentada? Porque, bueno, primero la clase obrera viene a aparecer hasta bien entrados del siglo XX, ¿sí?, ya que las condiciones objetivas, pues como todos sabemos, para el desenvolvimiento material
de los trabajadores asalariados solo vio auge en ese periodo, ¿sí? Eh, en esa medida, el impulso industrial estuvo siempre precedido por una cultura cafetera, en torno a la cual se acumularon capitales y todos sabemos, se construyeron los primeros mercados internos y demás. Pero eso lo que va a producir es que en Colombia vamos a tener unos polos de industrialización muy marcados, y vamos a tener la emergencia de de una clase obrera diversificada, ¿no? Entonces los polos de industrialización en Colombia que regularon, repito, los ritmos de aparición de la inmovilización de la clase obrera y popular, así como la circulación y formas de apropiación de ideas y demás, que en lo que fue importantísimo María Cano. Se pueden localizar esos polos en tres regiones particulares o claramente identificables, diría yo. Antioquia, con su actividad cafetera, los puertos cosmopolitas, digo yo, de la costa atlántica, y Bogotá con su actividad artesanal y semi-industrial. ¿Sí? Y entonces en esa medida vamos a tener, repito, unos lugares muy marcados, digamos, la clase obrera que se va a ir configurando en Antioquia en torno al café y en torno a una industria artesanal o semiartesanal, es una clase obrera fija, que está ahí, emerge de ese contexto. Lo mismo va a pasar un poco en Bogotá con el artesanado. Pero, por ejemplo, en los polos industriales en los enclaves, por ejemplo, de trabajo norteamericanos de la United Fruit Company o de los lugares de petróleo, vamos a tener una clase obrera móvil. Ellos van y vienen por temporadas, van y vienen por temporadas. Entonces eso va a hacer que su organización sea mucho más compleja. ¿Quiénes actuaron ahí? Evidentemente actúa la izquierda, el Partido Socialista Revolucionario, estos personajes de los cuales estamos hablando, Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torre Giraldo, Raúl Eduardo Maecha, María Cano, pero también aparece un sector de la iglesia muy importante, ¿sí? Que intenta organizar un poco a los sectores obreros. Y también tenemos los trabajos, por ejemplo, en Bogotá, del padre Campo Amor, un poco más adelante, o de estos intentos de los sectores, repito, clericales, por organizar y paliar un poquitico las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces ahí tenemos que el movimiento se organiza en torno a esos dos polos, ¿no? Uno de una fuerte tendencia de izquierda, ¿sí? Y otro de una fuerte tendencia muy católica, y eso va a marcar mucho la configuración de los sindicatos ahí en adelante hasta la década de los 40, de los 50. Estos es como los lugares de los cuales te puedo decir que hay influencia, o que hubo, perdón, influencia al interior de la clase obrera. En tu respuesta nombrabas a la United Fruit Company, y es que uno de los hitos más importantes del movimiento obrero colombiano de los años 20 y quizás de la historia del movimiento obrero en sí es la masacre de las bananeras de 1928. Te pregunto desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales elementos que definen este hecho histórico en el país? Y sumado a eso, ya que estamos hablando de la figura de María Cano, eh, si María Cano tuvo alguna incidencia en la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company para la época. Bueno, bien. Aquí tenemos que ver dos cosas que creo que son importantes. Primero, en el año de 1928, el Partido Socialista Revolucionario entró en un periodo de persecución muy dura, y entran, dicen los historiadores, los personajes dedicados a eso, el mismo Ignacio Torre Giraldo y demás, que el partido entra en crisis en 1928. ¿Sí? Una crisis que desembocó en la posterior reorganización y creación del Partido Comunista Colombiano en 1930. ¿No? Del Partido Socialista Revolucionario emerge el Partido Comunista Colombiano. La crisis, para hacerlo en orden, la crisis se presentó bajo la forma de tres acontecimientos, creo yo, que marcaron el rumbo del Partido Socialista Revolucionario. El primero, el primer acontecimiento, es que el 30 de octubre del 28 el gobierno aprueba la ley heroica, ¿no? Y en esa ley heroica, pues, en la práctica ilegalizaba al Partido Socialista Revolucionario y persigue concentraciones, organizaciones, lecturas, es decir, hay toda una estigmatización de la izquierda que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El segundo acontecimiento es la agudización de su tendencia interna del partido a una tendencia
conspirativa, ¿sí? Es decir, dentro de la dirigencia del partido, y aquí yo apunto directamente a Tomás Uribe Márquez y algunos otros, aparece un afán por hacer la revolución vía las armas, ¿sí? Entonces hay unos intentos conspirativos que incentivaron, no justificaron, pero incentivaron la represión estatal sobre el Partido Socialista Revolucionario, y de una u otra forma para finales del 28 sus principales líderes estaban presos o en procesos de seguimiento, es decir, estaban siendo perseguidos, lo que debilitó el partido y facilitó su ruptura. En este contexto es cuando el tercer acontecimiento, creo yo, que marca la ruptura del partido es la masacre de las bananeras, ¿sí? Como todos sabemos, entonces en la madrugada del 6 de diciembre del 28, el ejército abre fuego contra una multitud de trabajadores de la United Fruit Company que se encontraban en huelga, ¿sí? La huelga evidentemente estaba comandada por el Partido Socialista Revolucionario, va a desembocar en la masacre y la persecución de los líderes y bases del movimiento, lo que termina con el profundo debilitamiento del partido. Y bueno, y seguido a esto, en 1929, los últimos resquicios de esa revuelta conspirativa fueron descubiertos y apaciguados, porque se tenía preparado todo un plan por el Comité Conspirativo Central que había creado el PSR, el C3. Y de una u otra forma las propias críticas y autocríticas del Partido Socialista no se hicieron esperar, y la misma Internacional Comunista va a pedir que se retracten muchos de los intelectuales, van a intentar liquidar el pasado, esa dichosa frase de liquidar el pasado para crear un verdadero partido comunista. ¿Qué va a pasar con María Cano en ese contexto? Pues muchos insistieron, dice el mismo Ignacio Torre Giraldo, que ellos estaban allá, pero en realidad ellos no estaban no estaban allá en la masacre de las bananeras, no estuvieron ahí, ¿sí? Porque ellos estaban con policías de guardia encerrados en sus casas en Medellín. O sea, no pudieron movilizarse, estaban en Medellín, no podían estar allá. ¿Quién sí estuvo allá? Allá estuvo Raúl Eduardo Maecha. Raúl Eduardo Maecha estuvo organizando el proceso. Raúl Eduardo Maecha es herido, él se esconde, ¿cierto? Sale de la zona entre unos bultos de naranjas en un camión, llega a Panamá. En Panamá, repito, él escoge un buque, llega hasta Uruguay y él expone lo que pasó con la masacre. ¿Qué refleja la masacre? ¿Qué es lo que va a venir después de la masacre para el partido, para María Cano y todos estos militantes? Pues a ellos se les va a culpar de puchistas, se decía en la época, es decir, les van a culpar de ser vertiginosos, de acelerar las cosas, ¿sí? Y de no tener una disciplina de partido bien estructurada como si la podía tener un partido comunista o los partidos comunistas de las regiones. Entonces se les va a exigir a todos ellos que hagan una retractación pública de su accionar para poder ser miembros del Partido Comunista Colombiano. Todos van a hacer la retractación. Hay un libro muy bello sobre eso que es precisamente Liquidando el Pasado de Meshkat, donde vamos a encontrar pues las cartas. Aquí hay una particularidad y es que en ese año ya se había desplazado a la Unión Soviética un grupo de intelectuales, de jóvenes. Ellos se estaban formando en la Unión Soviética y en 1930 lo que hacen es venir ya con una estructura muy, muy rígida del Partido Comunista y van a formar esa nueva generación de intelectuales. ¿Qué va a pasar con estos señores? María Cano, Ignacio Torre Giraldo, Raúl Eduardo Maecha, Biófilo Panclasta, Tomás Uribe Márquez. ¿Qué pasa con todos estos sujetos? Van a quedar prácticamente en el olvido, ¿sí? Y bueno, y eso es más o menos lo que te puedo contar. Entonces, en términos concretos, no, María Cano no estuvo allá. Si uno sigue las fuentes, no lo pudieron organizar. Seguramente si hubieran estado allá, toda la cúpula del Partido Socialista Revolucionario, pues no les hubiera ido muy bien, porque salir fue muy difícil. Y ya ellos estaban encarcelados muchos y vigilados otros,
como el caso de María Cano. Perfecto, me quedo con este apunte que hacías sobre el juicio político que se les hace por parte del naciente, bueno, a María Cano y otras figuras del Partido Socialista Revolucionario por parte del naciente Partido Comunista. Y entonces me surge la pregunta eh, sobre la influencia de la URSS eh, en ese juicio político. ¿Se puede hablar de una especie de, eh, por llamarlo así, imperialismo de la URSS en el juicio político del partido, de los líderes del Partido Socialista Revolucionario? Pues bueno, yo no le llamaría imperialismo, yo le llamaría más bien una influencia directa, en tanto que, como todos sabemos, después de 1930, bueno, particularmente después de 1917 en realidad, pero la influencia que va a tener la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en todos los partidos comunistas del mundo es fuertísima. Y en esta época más, en tanto que tenemos las famosas 21 condiciones, entonces lo que pedía el Partido Comunista de la Unión Soviética era que los partidos socialistas, los partidos de izquierda, se adhirieran a las 21 condiciones para ser parte de la Internacional Comunista. Ellos lo van a asumir, el Partido Socialista Revolucionario se va a adherir a las 21 condiciones que exigía el partido, ¿sí? Eh, pero evidentemente lo que estamos viendo acá es otra izquierda, es decir, en eso que les estaba comentando yo, que mientras que van naciendo figuras como las de María Cano, por ejemplo, ella se va constituyendo a la par que va constituyendo un campo. Y se está constituyendo, repito, el campo de la izquierda en Colombia. Y ese campo de la izquierda en Colombia tuvo como agente principal, es decir, un agente con una acumulación de capital simbólico importante, al Partido Socialista Revolucionario. El Partido Socialista Revolucionario se movía bajo unas reglas, ¿sí? Unas lógicas que rescataba lo indígena, rescataba la lucha de clases también, pero rescataba las creencias de los sectores populares. Tenemos un Partido Socialista Revolucionario muy abierto, ¿sí? Muy rico en realidad de posturas. Pero después del 30, cuando llegan estos señores, ahora no recuerdo muy bien los nombres, pero llegan los jóvenes que estaban ya formando en la Unión Soviética, hay otro agente, que es el comunismo soviético, que es el Partido Comunista. Y ese otro agente tiene unas reglas mucho más claras del juego en el campo. Y es acá se habla de lucha de clases. ¿Sí? Aquí se tiene que respetar, a partir de la teoría marxista, las condiciones objetivas de posibilidad para hacer la revolución, algo que no respetaron, según ellos, los miembros del Partido Socialista Revolucionario. Entonces, en esta medida, lo que vamos a encontrar después de 1930 en Colombia es, principalmente en el Partido Comunista, evidentemente es una directriz muy clara, que no, repito, no pasa solo en Colombia, va a pasar casi en todo el mundo, una directriz muy clara del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Sí? Frente a estos partidos. Eso es lo que sí veo yo, que se va a acabar con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Muchas gracias, Edward. Para finalizar, quisiera que nos recomendaras 3 libros o 3 películas en las que se pueda indagar y conocer más a fondo este momento de la historia y sobre la vida de María Cano. 3 libros, a ver, 3 libros sobre María Cano. Bueno, el primero creo yo que es fundamental, un librito que se llama María Cano, Mujer Rebelde, que escribe Ignacio Torre Giraldo. ¿Sí? Es un librito viejo de La Rosca Editores, publicado ya, a ver si encuentro que lo tengo en el 72. Pero es muy bello este libro porque cuenta la historia del Partido Socialista Revolucionario desde la perspectiva de María Cano, ¿sí? De María Cano. Otro libro que yo recomendaría para esto es, 2 libros que recomendaría un poco para esto es, uno, el libro de Liquidando el Pasado, de Mescat, ¿cierto? Que es muy chévere porque lo que vamos a encontrar ahí es todo un estudio de archivos sobre los archivos de la Unión Soviética, eh,
para la consolidación del Partido Comunista Colombiano. Es decir, ahí tenemos las cartas que escribió María Cano, que escribió Tomás Uribe Márquez, retractándose de todo lo que había pasado y demás. Entonces creo que ese libro es interesante. Un tercer libro es un libro de María Tila Uribe, ¿sí? Hija de Tomás Uribe Márquez. Y ese libro de María Tila, ¿sí? Se llama Los años escondidos, sueños y rebeldías en la década del 20. También me parece muy bonito, porque ella nos cuenta un poco cómo era María Cano, porque ella la veía en su casa, ¿no? Veía a María Cano cuando llegaban a reunirse para el partido, las reuniones del partido y demás. Entonces es un libro muy bello porque cuenta, claro, repito, la historia de María Cano, pero también la historia de todo el movimiento, ¿sí? Creo yo. Y bueno, y hay una película de María Cano de 1990, ya viejita, pero y es densa, pero creo yo que es interesante, de Camila Lobo Guerrero, que se llama así, María Cano. Repito, colombiana obviamente, pero y densa, pero es interesante, creo que ya se puede conseguir en internet, entonces para verla. Creo yo que esas son mis recomendaciones, pues hay muchas más, pero principalmente esas, ¿listo? Muchas gracias por tus recomendaciones, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les habló Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos en 2 semanas para comenzar un nuevo ciclo. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.